Como en algunos colegios enseñan español como último idioma, entonces son como poco tiempo, pero de verdad que no aproveché al 100 y también ya sabes que es muy distinto aprender cosas básicas y luego estar en la realidad con los acentos, que la gente no habla para gente que está aprendiendo, sino, por eso te digo, tienen que, es muy difícil la realidad con lo que aprendes en una escuela o algo fue así. Muy bueno porque los niños me ayudaron un montón de ampliar el vocabulario, porque ya sabes, como los niños repiten un montón, te lo digan como 5 veces lo mismo. Así que rodéanse de niños porque esto va a ser el mayor avance que pueden tener. En las fiestas, yo creo, porque yo estaba muy joven en esa época, sigo joven, pero era muy joven, así que salí a muchas fiestas, a las ciudades grandes, y ahí te das cuenta cuando estás como muy distraído, música alta, un montón de gente nueva de diferentes lugares, muchos acentos distintos, y te das cuenta que realmente puedes entender. Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, sus historias y de sus consejos y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy tenemos a una invitada que viene desde Alemania. Ella vive en España y se dedica a enseñar alemán a hispanohablantes. Así que te quiero presentar a Rick. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Todo excelente. Un gustazo Excelente, conocerte. mejor. ¿Cómo mejor empezar el día? Qué excelente. Sí, no, qué bueno que estés aquí. Tú tienes mucha experiencia enseñando alemán a hispanohablantes, pero lo que más me llamó la atención de ti es, lo bien que hablas español. Hace rato tuvimos una pequeña confusión en el horario. Cuando me llamas y escucho y estamos teniendo esta como corta llamada, dije, wow, en los videos no se aprecia lo bien que hablas. Hablas muy ¿Así? bien. Sí, 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 Ay, sí, sí. gracias, ay, muchas gracias. Bueno, yo pienso al contrario, pienso que hablo mucho español y debería hablar más alemán, pero es como ya sabes que sobre todo en redes sociales todo es muy rápido, todo tiene que ser muy preciso y a veces cuando vas como muy lento, cuando hablo alemán, obviamente tengo que hablar así bien para enseñar. Entonces, en las redes sociales intento hablar más alemán, pero siempre al final hablo mucho español y a veces, no sé, me da cosa, pero no, yo creo que sí, me gustaría ser más yo y eso soy cuando hablo español, la verdad. Sí. Así que yo feliz hoy hablar español contigo. ¿Te sientes más tú misma cuando hablas español que cuando hablas Sí, alemán? sí, O correcto, sí. sí, Sí, claro, porque cuando ya vive mucho tiempo fuera y también cuando estoy, bueno, cuando estoy como profesora, digamos, ¿vale? ujú, Siempre entro en este alemán profesor. Entonces, esto es distinto, porque si hablo con mis amigos, uso otro vocabulario, otro lenguaje, yo hablo muy rápido y como profesora esto es distinto, eso cambia al 100%, porque tienes que tener mucha paciencia, hablar claro, despacio y bueno, esto también cansa a mí a lo menos, pero me encanta hacerlo, pero para que realmente la gente pueda aprovechar a mejorar, entender, pues sí, hace falta cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Pero entonces exacto, no, sí. no es muy yo. Yo creo que pasa a muchos también, muchos españoles, muchos latinos, cuando hablan otro idioma que aún no dominan al 100%, pues ya sienten que no son muy divertidos, que no pueden expresarse como quieren, no sale su personalidad real, ¿no? Cien Eh, por 100%. A mí me ha pasado aquí en Polonia los primeros años que, claro, uno hasta se confunde, dice: "¿Será que soy tímido de verdad?". Pero no, solo es el no, no, proceso de no. aprender el idioma, ¿no? Sí, Así que es exacto. verdad. Ya, es verdad. Oye, te quiero empezar preguntando, ¿cómo Ujú. empieza tu curiosidad, tu relación con el español? A ver, empezamos entonces como en 2026, no, 2000, no, 26 estamos ahora, 2016, a ver, 2016, 17, me fui a vivir en España, me fui a Madrid como au pair, como cangurú, que viví con una familia cuidando a los niños, tenía que enseñar inglés a los niños
Y bueno, yo quería aprovechar bueno, aprender español. Sabía muy poquito, pero era realmente muy poquito. Y bueno, así empezó. Viví con una familia española en Madrid y muchos saludos por eso, seguro que lo van a ver. Y nada, los niños no hablaban casi nada o nada, el pequeño no hablaba nada de inglés, entonces solo hablaron conmigo español todo el rato, respondieron todo en español, entonces aprendí un montón de vocabulario al principio y me ayudó mucho. La verdad es que sí. Y ahí mi español bebé era como muy, muy bueno, muy limpio, sí. Y me encantó esa experiencia, vivir fuera la primera vez. Pero sí es duro cuando vienes como muy poco preparado, ¿no? Y piensas, bueno, las cosas ya vas aprendiendo, vas resolviendo entre el camino, pero al principio cuesta, ¿no? Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Claro, y cuando llegas a España, entonces, por lo que mencionas, sabías quizás lo básico, pero nada más. Sí, como en algunos colegios enseñan español como último idioma, entonces en como poco tiempo, pero de verdad que no aproveché al 100 y también ya sabes que es muy distinto aprender cosas básicas y luego estar en la realidad con los acentos que la gente no habla para gente que está aprendiendo, sino, por eso te digo, tienen que, es muy difícil la realidad con lo que aprendes en una escuela o algo así. Entonces, para mí era casi como aprender desde cero porque, y eso, aunque en Madrid, fíjate que la gente habla muy clarito, habla muy bien, y tenía la suerte que la madre de acogida era profesora entonces, de lengua. Fue muy bueno porque los niños me ayudaron un montón de ampliar el vocabulario, porque ya sabes, como los niños repiten un montón, te lo digan como 5 veces lo mismo. Así que rodéanse de niños porque esto va a ser el mayor avance que pueden tener. Yo siempre, bueno, no puedo revelar todos mis secretos, pero sí, un secreto clave, no, vamos, que algo clave es la repetición. Los niños te lo dicen una vez, tú no entiendes, buscas la palabra, luego sabes las palabras, los niños vuelven a repetirla. Ya como la escuchaste 2, 3 veces, luego sabes cómo usar la palabra porque los niños lo usan en contexto, entonces es muy, muy bueno para memorizarte y ampliar vocabulario. Y la madre, como era profesora, hizo como la otra parte, la gramática, cuando tenía una duda específica, porque yo nunca fui a un curso de español o, no sé, tenía poco, no encajaba con mi horario, no tenía otros enfoques en esa temporada. Entonces pensaba, bueno, voy a aprender al camino, así. Y cuando tenía una duda específica, la madre me ayudó porque eso también es una diferencia, que tú piensas, bueno, pregunto a mi pareja, pregunto a mis amigos que me explican esto, por qué uso esto, pero ahí estás muy equivocada porque, primero, la mayoría de gente ni siquiera sabe su propia gramática y segundo, es que no están capaz de explicar lo que es. Si tú preguntas en español qué es un subjuntivo, te viene como, ¿Qué es eso? te dan quizás un ejemplo con suerte. Y entonces fue como mucha, mucha suerte que ella me podía explicar cosas. Yo también en internet a veces buscando cosas, cuando vi que necesito esa gramática ya no me queda otra. Sí, y también como la vida así cotidiana con niños, como tienen rutinas, es siempre lo mismo. Se repiten muchas frases, muchas expresiones, entonces aprendas muy bien cosas cuando no tienes mucha confianza aún de armar propias frases o te falta vocabulario, pues ciertas cosas siempre se repiten y las digas tal cual, todos los órdenes de la mamá.
ponte la chaqueta, busca los cuadernos, ¿sabes? En plan, Claro. así como cállate, cállate, siempre así como todos los imperativos. Y sí, se aprende muy bien expresiones, ¿eh? Esto es como importante también. Y ganas confianza porque no tienes que pensar de lo que dices, simplemente lo sueltas. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Madrid en esa temporada? De 2016, 2017 yo creo, que luego seguí viajando, viví luego con otra gente en un piso compartido, que también ayudó mucho porque ahí porque cuando siempre estás con los mismos 4 personas, pues te acostumbras a su lenguaje, su tono. Pero ya sabes que hay personas, por ejemplo, mayores, hombres, a veces que no pronuncian muy bien, no abren mucho la boca. Entonces, ayuda mucho vivir con diferentes personas también y tienes que acostumbrarte a entender todas las personas, diferentes Claro. acentos, quizás vienen de otras regiones ya. Entonces, viví con varias personas, ahí aprendí un montón también y me di cuenta que tengo que ponerme las pilas, mejorar para poder trabajar y etcétera. Y luego viajando un poco por el sur de España, y al sur de España también es otra cosa, por los acentos, cuando vas por ahí, por Andalucía, es que había una persona que de verdad, la gente de Motril aún no sigo a entender, eh, pero bueno, ahí ya ampliando mucho más los acentos, la comprensión, ¿no? De la gente local, sí. Y nada, luego me volví a Alemania a estudiar porque ya saben que en Alemania, cuando ya está en el sistema estatal, pues es muy bueno porque es gratuito, que la educación en Alemania, en comparación con muchos países, es muy bueno. Y entonces terminé los estudios y ahí llegué a Canarias, porque Ujú. había que hacer una temporada fuera. Era obligatorio por mis estudios aprender en español. Entonces llegué a Canarias y a Tenerife. Así que a ver si algunos tenerifeños o canarios están escuchando ese podcast. Sí, y luego empezó el COVID, ya sabes que las cosas se estancaron, todo. Entonces, y aquí en Canarias en general, cuando empiezas a vivir aquí, te entras como en un bucle y no sé qué es, pero te quedas aquí y en algún momento me fui a Chile, conocí una persona chilena, entonces es una oportunidad genial, en mi opinión, porque yo creo que primero, no hubiese viajado a Chile porque no lo tenía tan en mi cabeza, porque para nosotros alemanes es como hay destinos más típicos de Latinoamérica, ya sabes, Brasil, no sé, Perú, pero Chile es como, está en el mapa, pero no es muy presente para nosotros. Entonces sí, y ahí pensé que bueno, qué buena oportunidad estar con alguien que te puede enseñar, donde puedes estar también de forma segura, porque somos muy ingenuas, sí, ingenuas yo creo ya en Alemania, porque no sabemos qué significa seguridad, porque lo conocemos solo así. Entonces, inseguridad es algo que no hemos experimentado así en nuestro día a día. Entonces, pero la gente sí te dice que es muy peligroso, ten cuidado. Entonces, cuando no solamente vas a lugares súper turísticos grandes, pues yo creo que yo no me hubiese atrevido a vivir en un pueblito ahí en Chile, por ejemplo, sin tener a alguien que me coge la mano y me explica un poco, ¿no? Entonces, sí, y me quedé como un buen año en Chile, entonces por eso un poco el contacto chileno, digamos, yo creo que se nota en algunos videos míos que la influencia chilena, aunque ya no hablo en Claro. Chile. Sí, 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 pero, parecido, porque, bueno, hablas más parecido al andaluz, más al, ¿sabes? De las A islas, ver, ¿no? Más al sur. puede ser del acento canario, tal vez, pero tampoco no Claro, tengo acento. Es como una mezcla de todo. Y aquí hay sí, mucho extranjero, mucho latino, argentino, uruguayos, colombianos. Aquí, claro. el paraíso de los latinos, aquí, Canarias. Definitivamente no hablas como una española de Madrid, eso yo creo No, que no, no. Y es muy pero loco que pueda adaptar mucho acento,
pero perdí la capacidad de hablar madrileño. Y esto es muy Mm. loco, que ya no puedo imitar el acento, bueno, no quiero ser toda la península, pero Barcelona, Madrid, eso ya no me sale. De hecho, esa frase que dijiste ahorita es muy andaluza, esto es muy loco. ¿Así? Sí, 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 ¿Pero tú porque yo conoces el acento canario? claro, bueno, yo he entrevistado a mucha gente, Ajá. nativos y gente que aprendió en las Islas Canarias. Y bueno, ya los acentos, ya puedo identificar acentos de Canarias, de Madrid, de Chile, quizás que no puedo identificar un acento del Salvador, de Ok. Honduras, cosas así, ¿no? Muy, Ya, más muy, muy específico, sí, específicas. Sí. sí. Quiero volver un poquito a cuando llegas en 2016 Vale. a España, a Madrid. Mm, en ese tiempo, estando con los niños y Ujú, aprendiendo, pues, como tú dices, muy rápido a través de la repetición y gracias a la mamá también que sabía de lenguas, ujú. ¿en qué momento tú sientes que ya puedes hablar? O sea, ¿en qué momento dices: "Ay, guau, ya puedo comunicarme"? ¿Quieres la versión honesta o quieres la versión profe? No, la honesta. La honesta, pues lo primero, Anigo Carrete, ¿ves? Que hablamos sobre Chile y me vuelve en las fiestas, yo creo, porque yo estaba muy joven en esa época, sigo joven, pero era muy joven, así que salí a muchas fiestas, a la ciudad grande, y ahí te das cuenta cuando estás como muy distraído, música alta, un montón de gente nueva de diferentes lugares, muchos acentos distintos, y te das cuenta que realmente puedes entender, puedes comunicarte. La gente tiene, digamos, también interés en mantener una conversación porque no te dura, te tardas como horas en buscar las palabras correctas o empiezas como la gente no te corrige todo, sino porque entiende casi todo. Entonces, eso yo creo que sentir esa facilidad de conectar con gente y no solamente de fiesta, también con amigos. Me tardó mucho tiempo hasta hacer amigos, digamos, nativos, porque me rodeaban muchos extranjeros. Sí, cuando empieza eso, que tú integras realmente en el lugar, es decir, que con la gente, eso ya es la señal que el idioma fluye, ¿no? Porque todo sale más natural. Y Mm, también, por eso yo sé que es muy difícil para mucha gente hacer el contacto local con los nativos, porque muchas veces es eso, falta esa naturalidad, la paciencia a veces también, entonces la gente cambia mm, muy rápido al inglés, te quiere ayudar, pero no es, digamos, está más el enfoque en el idioma, en el tema que estás hablando, ¿sabes? Como mm. y cuando eso ya cambia, cuando realmente es interés real a la persona, la conversación fluye, y la otra persona se mantiene en la conversación, esto ya ganaste. Ahí está en ese nivel, yo creo, donde tenés confianza, donde sí, exacto. Yo creo que esto diría. Sí. Pero Y no tus salgas primeros a una fiesta para soltarse, que hay otras maneras. pero también sirven, la Sí, fiesta es sirve un buena, montón. siempre que no sea exceso, ¿no? A veces, Sí, de vez en cuando, quizás. sí, Oye, sí. y, ¿tus primeras conversaciones las empiezas a tener en ese primer año en Madrid? O sea, que ya te sientes así suelta, que ya te sientes tranqui. Sí, sí, yo Mm, diría, es que también depende de cada persona, obviamente, y hay personas que tienen don para los idiomas, por algo bueno, me interesan los idiomas y no las matemáticas, pero sí, obviamente eso influye un montón y hay gente que aprende muy rápido, que tiene una gran capacidad. Entonces, yo siempre digo a mis alumnos, no se comparen con los otros alumnos, porque cada uno estudia en su ritmo. Algunos van desde el cero así con una velocidad así extrema y algunos pues necesitan mucho tiempo hasta que viene ese momento de clic y también van velocidad extrema. Entonces, algunos tienen mucha dificultad de aprender y está bien saberlo. Yo también digo que no es nada malo, tienen seguramente otras competencias, habilidades,
pero entonces si sabes que necesitas seguramente un poco más tiempo, más práctica, quizás tú haces, no sé, 3 ejercicios, el otro hace uno y lo entendió, y así un poco. Por eso no quiero decir que yo en un año ya hablé fluidamente, sabía todo. Sí, pero yo creo que porque tenía un poco la suerte que en general me gustan los idiomas, soy una persona muy abierta, yo hablo mucho, ya te diste cuenta seguramente. Entonces, yo creo que eso, que yo en un año aprendí un montón, pero estaba muy abierta. Yo estaba en diferentes ambientes. Como en un año yo viví con, por ejemplo, mínimo en 3 lugares distintos, así como cambiando la Wow, familia, piso compartido, eso como en muchos un año, tramos. Sí, qué loco. sí, aquí va todo rápido en mi vida. Wow, No, ¿pero porque sí, estaba haciendo au pair con 3 diferentes familias o no, no, cómo? empecé con una, en algún momento ya llegaron a su necesidad, digamos, los niños entendieron, también depende siempre de la vida, de su situación particular, en algún momento dicen que ya hemos cumplido con lo que nosotros estábamos esperando, entonces buscaba otra familia y no había match, digamos, porque eso como necesitas buena sensación, ¿no? Porque vives con una familia. Yo los niños adoro, que me encantaron, pero es mucho más de eso, ¿no? Entonces, ahí no funcionaba muy bien, entonces después de un tiempo me cambiaba de nuevo y ahí pensé que no, ya es tiempo de buscarme un poco la vida yo misma, que ya llegó, ya puedo comunicarme, estaba más curiosa, encontrarme con gente nativa, y sabía que siempre sigo con las familias, pues te quedas siempre más o menos en lo mismo, ¿no? Entonces tenía ganas de avanzar, entonces por eso buscaba luego un piso compartido y vivir con gente eh, diferentes, ¿no? Y luego también viajando también te enseña un montón, como ya te dije, que estaba como, creo que como un buen mes, algo así, no me acuerdo bien, pero yo creo que era casi un mes o algo así viajando y no me quedaba más de, no sé, una semana, 4 o 5 días, 3, 4 días en un lugar. Entonces, si ya vas cada vez cambiando, cada vez otros acentos, otro tipo de persona, pues aprendas un montón. Sí. Oye, ¿y dirías que la forma en la que enseñas hoy alemán a los Ujú. hispanohablantes está muy relacionada a la forma en la que tú aprendiste español? A ver, si enseño de la misma manera como que yo aprendí, no, para nada. Primero, hay que estar honesto y decir que el alemán es mucho más complejo en la estructura gramatical que el español. Para mí, el español, el inglés son idiomas, si tienes, por ejemplo, facilidad, lo puedes aprender con automotivación, por ejemplo, por tu cuenta, pero el alemán, y lo siento mucho si tengo que decepcionar a muchos aquí, pero no es así. La gente que dice que yo tengo ya una base buena porque hice Duolingo o otras plataformas, es como, bien, o ya estás viviendo 4 años en Alemania, bien, pero si tú no hiciste un curso, que si tú no aprendiste de forma guiada, es muy difícil. Vas a quizás saber palabras, vocabulario, pero el problema es que ahí tú realmente necesitas buena estructura, buen guía. Entonces es súper importante, sí, hacer un curso o un aprendizaje así como bien estructurado, ¿no? Y que sí, yo diría, de mi aprendizaje, es más bien mis experiencias como personales, emocionales, que yo sé, por ejemplo, qué significa aprender un idioma. Yo sé que tener esa expectativa de que voy ahí y ahí veo, porque esto pasa con mucha gente que también piensa, voy primero a Alemania porque ahí voy a empezar a aprender, porque ahí que escucho, y no, ahí está muy equivocado. Eh, Obviamente todo se puede, pero lo ideal es que ya tienes una pequeña base y luego en Alemania ya tienes esa base que puedes convertir en, en algo más, ¿no? En ahí practicar porque ya aprendiste lo básico y ampliar esos conocimientos. Y eso sí te va a ayudar, pero no se puede comparar así con el español, con el castellano, porque es como muy distinto. Y
también que me ayudó mucho, yo creo que como que dominar, yo diría ambos idiomas bastante bien, no hablo perfecto, pero entiendo bien para los hispanohablantes que cuesta porque no hay algo para comparar en su idioma. Por ejemplo, los 4 casos que en español no tenemos, el nominativo, el acusativo, dativo, genitivo, Ujú. pero hay como muchas similitudes en las estructuras, entonces se pueden hacer comparaciones, se puede Ujú. explicar de manera que un hispanohablante entienda bien, porque ya también entiendo la otra parte, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo creo que lo mejor que te puede pasar es tener un nativo, pero que Ujú. también entienda tus dificultades, también tus miedos, un poco también la actitud, la motivación. Eso influye mucho porque o sea, hay que ser honesto, que tenemos culturas muy distintas. Y los alemanes Ujú. son muy autoexigentes y a veces hay personas que necesitan más motivación. Y entonces, sí, yo creo que todo eso influye. Entonces, sí, de alguna Sí. manera aplico lo que fue mi propia experiencia, pero del aprendizaje así es muy distinto. ¿Ya? Ujú. Y hay que decirlo porque yo creo que mucha gente no sabe que realmente no se puede comparar como aprender inglés o aprender español, en mi opinión. Sí, Sí, son idiomas muy diferentes. sí. Y algo que también te quería preguntar es, o sea, con todo el conocimiento que tú tienes hoy de todos los idiomas que sabes, Ujú. si alguien viniera y te preguntara, oye, ¿sabes qué, Rick? Quiero aprender español, no sé cómo, es mi primer segundo idioma. ¿Cuál sería el paso a paso que tú le dirías a esa persona que tiene que seguir para lograr hablar con fluidez en cierto tiempo? Español, alemán, lo que sea. Español, español. Ujú. Español. Yo, em, eh, a ver, déjame pensar un segundo. Sí. Porque yo creo que esto aplica a todas las idiomas. Regla de oro es soltarte, perder el miedo. Y esto suena como muy fácil y hay también técnicas a hacerlo. ¿Ya? Yo siempre pienso, yo tengo muy poca vergüenza entonces yo siempre pienso cuál sería el peor escenario, como que peor caso que podía pasar. Entonces ya me preparo a lo peor. Entonces todo demás es solamente mi cabeza y es miedo. Y este miedo nos bloquea en cualquier idioma. Y esto es súper importante. Tienen que atreverse y hablar, soltar con Okey. errores, sin miedo que si la otra persona no te va a entender, no pasa nada. Te va a preguntar o si no te pregunta, pues listo, que no tiene interés en seguir ayudarte a aprender. Entonces, soltarse, sí, esto es súper importante. Como ya te dije al principio, expresiones fijas. ¿Ya? En español usamos muchas expresiones fijas que no podemos traducir literal. Muchos alumnos no entienden que no podemos traducir todo literal. Entonces, por eso, cuando yo enseño alemán, yo muchas veces traduzco mal porque quiero que se acostumbran de que tenemos otras estructuras, tenemos otra manera de expresarnos, ¿vale? Pero todo tiene sentido. Y lo mismo en castellano, ¿no? Que hay expresiones fijas que no puedes cambiar, no puedes empezar a traducir literalmente. Ujú. Entonces, presta mucho atención en tu alrededor, que escuchas, em, y apúntatelo, busca luego otros. Hoy día con la tecnología que tenemos, la inteligencia artificial es una herramienta increíble. Yo esto en mi tiempo no tenía y ahora que te abres muchas puertas. Yo pronto tengo que preparar algo también para enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial a tu favor en tu aprendizaje, ¿no? Yo recomiendo eso muchísimo a mis alumnos y les muestro herramientas cómo hacerlo. Entonces, eso, repetición. Y hay una técnica que ya puedo decir, que puedo revelar, que funciona en cualquier idioma, así que si quieres aprender español,
que se llama como shadowing, es como hacer la sombra. No sé si tú lo escuchaste. Funciona en Sí. cualquier idioma, es que no te enfocas en leer una palabra como se debe o pronunciar o imitar el acento, sino solamente escuchas y repites, así imitas tal cual lo que escuchaste, ¿vale? Y eso te ayuda un montón en la pronunciación, entonación, hay que muchas cosas, el ritmo de hablar, así también muy rápido adaptas a acentos, ¿ya? Así como eso, del hacer la sombra, no apagar la cabeza y solo repetir como un niño. ¿Ya? Los niños enseñan lo mejor que pueden, ya lo dije al principio. A veces nosotros adultos somos demasiado de la cabeza, pero a veces simplemente prestar atención y repetir lo que escuchaste. ¿Ah? Y la repetición, esto, la clave del éxito. Sí, Buenísimo. Todo, sí. todo un blueprint de cómo aprender español y bueno, cualquier idioma en general, pero me gustan tus consejos. Creo que son muy, muy prácticos. O sea, la gente realmente lo puede poner ya en práctica. Mm, Quiero ir un poquito con la cultura, porque tú has estado mezclada en diferentes culturas y me gustaría saber, en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre la vida en Madrid y la vida en Canarias? En cuanto al día a día, pero también la gente. A ver, es como muy difícil para mí comparar porque en Madrid yo era una bebecita, digamos, entonces eran muy diferentes. Eh, Em, pero en general, la vida en Madrid es como yo te digo, la vida en Madrid es la vida de ciudad. Yo sé que ahí también hay, en España hay también en general hay pueblos y eso, pero en general toda la península, ¿vale? No solo Madrid, es mucho más ciudad, ¿vale? La gente se viste bien, la gente eh, es más puntual normalmente, más y más las normas, así como aquí en Canarias todo es más relajado, es muy relajado. Yo siempre digo cuando voy de vacaciones y vuelvo, o cuando estoy fuera y vuelvo a Canarias, es como que cuando salgo del aeropuerto siento como todo va a media velocidad. En plan, mm, es muy una sensación para mí como esa onda de pueblo, de tranquilidad, paz, todo más chiquito. Entonces, yo creo que eso, como todo se siente mucho más, vives más en mi opinión, más en el presente, disfrutas el día, que aquí hay mucho, por el buen clima que hay en Canarias, pues estás mucho fuera, estás con el sol, estás con la naturaleza. Yo a lo menos mi vida aquí, por eso digo que estaba en épocas muy distintas, obviamente también, que estoy comparando, pero en general aquí no te quieres perder todo el día cuando hay sol, buen clima, mm, puedes ir a la playa. Entonces, incluso si tenías que trabajar una jornada completa, estás cansada, agotada, sales afuera. mm, en Madrid también se hace, pero para mí aquí es como de una manera más, todo va más relajado, más tranquilo. ujú. Sí. La gente vive más consciente, en mi opinión. O no sé si es consciente es la palabra correcta, porque yo creo que muchas cosas hacen inconscientemente, pero está más en el presente. No se dejan estresar, no se dejan correr así. Mm. Claro, Sí. me imagino también que en Madrid o la vida en la ciudad, pues como en todas las ciudades, es pensar en el trabajo o pensar en la rutina, ¿no? Y quizás en Canarias la Sí. gente trabaja, claro, Sí. pero además tienes la playa, tienes No, es que la todo esto, mentalidad aquí, ¿no? fíjate, solamente del vocabulario, del lenguaje, ¿ya? Todos que no son de Canarias, aquí usan palabras como muy cariñosas, muy cercanas. A mí em, me llamaron como al principio siempre mi hija, mi Mm. niña. Yo en algún momento pensaba como es raro, tú me puedes llamar señora, pero no soy una niña. Pero no, es su manera de expresar su cercanía, son muy cariñosos. Ujú, Todo aquí es como las islas. Obviamente son muy limitados, ¿no? En plan del espacio. em, entonces, todo es como más familiar. A lo menos lo siento así. Y esto, aunque yo soy extranjera, la gente normalmente no me ve como guiri o
también porque hablo español, eso ayuda obviamente, pero digamos, sí, la gente es más, te trata más, el trato es más familiar, mientras en Madrid es que es muy superficial, porque son, como en mi opinión, son experiencias muy distintas de diferentes tiempos. Ujú, Luego, Madrid es la capital, sí, ujú, es otras ciudades de la península también es distinto, pero sí, en Madrid es un poco más seco, un poco más ujú. ya, distinto. Y en el vocabulario se nota un montón, en mi opinión, sí. Pero a mí me gusta esa onda aquí, que la gente, no sé, es un pueblo grande. Aunque Madrid, aunque es la capital, tengo que decir que también está, en mi opinión, muy, como que muy centralizado, todo por un punto central, la Puerta del Sol, por ejemplo. Entonces también Mm, te cruzas siempre con la misma gente, como un pueblo, ah, pero otro ambiente, obviamente, sí. claro. Sí. ¿Y qué tan diferente fue después de esa experiencia irte a Chile? Yo compararía, no, no hay comparación, no, no hay comparación. En Latinoamérica es completamente distinto, en mi opinión, eh, debido a la situación, digamos, por los salarios, la seguridad. Entonces, Mm, no se puede comparar con Europa. Yo diría en general Latinoamérica y Europa, no Madrid, Canarias, Chile. mm, Pero que sí, una cosa que puedo decir es que me sorprendió mucho el sistema, es como las diferencias dentro de Chile. Chile parece un país, pero primero de su clima, de su vegetación, todo. Es que Chile es enorme, es larguísimo. Entonces, obviamente, tiene el desierto y tiene la Antártica. Entonces, es como es una locura. mm, Entonces, es muy, muy diverso. Y también para mí, la gente también. Es muy fuerte las diferencias y para mí desagradablemente también eh, el sistema social, porque en mi opinión, y ahí voy a ser honesta, 100%, es muy clasicista, se puede decir así, en clasista, sí, plan, sí. mm, puedes estar rodeado de gente donde pienso, parecen alemanes, tienen súper buenos trabajos, viven en unas villas, eh, también se expresan de otra manera, se diferencian realmente. Ellos se quieren diferenciar de otras personas de Chile, y a mí me parece muy fuerte porque yo no comparto mucho esa actitud, porque yo soy muy de que todos somos iguales. A mí, por ejemplo, a mí no me importa si un alumno no sabe qué es un sustantivo, yo le explico. Si él no sabe qué es un verbo, yo le explico. Porque no importa que tú ya aprendiste, todo se puede. Lo importante es que cuál es tu motivación, cuáles son tus ganas de aprender, de crecer. Y no me gusta mucho dejar sentir a alguien menos o más. Entonces, esto es algo que me chocaba bastante y que también es muy difícil, por eso no vivo en Chile. Es muy difícil tener, en mi opinión, así como ojalá los chilenos no se van a enojar, pero tener una vida tranquila donde no tienes que temer de que necesitas mucho dinero, por ejemplo, muchos medios financieros por vivir bien, y porque luego eso te permite seguridad, eso te Mm, permite mandar una educación muy buena. Y para mí yo tengo una creencia muy distinta. Para mí la educación, ya te dije, no depende de tu nivel. No quiero decir socioeconómico, social, ¿no? tu situación Ujú, económica, exacto. ujú, Entonces, y también te quita un montón de libertad. A mí personalmente no me gusta eh, solo tener la sensación de tener que proteger todo, ujú, porque me da miedo que me van a asaltar, que van a entrar a mi casa, que me van a robar. Fíjate que yo, cuando yo estaba en Chile era una estudiante, ¿sabes? Pero la gente me veía en la calle y pensaba, mira, una turista o mira una rubia que tiene ujú. dinero. Me está medio miedo a veces en algunas situaciones, te digo honestamente, que me van a robar mi perro. Mi perro es de la calle y yo lo rescaté, así que no tiene un valor, no es una raza increíble, ¿sabes? Pero la gente a veces me miraba en plan, esa chica tiene dinero. Entonces,
yo a veces como, no sé, me sentía incómoda, ¿sabes? Y esto solamente por la vista, ¿sabes? Como sin saber realmente nada de la persona. Y esto es algo que yo no comparto nada. Y esto se transmite no solamente a la situación económica, a la educación, sino al final a tu propio placer en tu vida, porque te limitas, te quitas libertades, te sientes insegura. em, Coges una actitud muy, no sé, muy, ¿cómo se dice? Egoísta, ¿sabes? Y esto Ujú. es algo que es un gran regalo que tenemos aquí en Europa, tener cosas básicas muy, digamos, buenas, como la seguridad, la educación en general, comparando con muchos países también. Entonces, porque nos permite realmente ser individuos buenos. Ahí depende más bien Sí. qué decides tú, pero digamos, la base te la dan bastante bien, ¿no? Creo yo. Sí, no, eso es verdad. Y creo que a veces, bueno, tú que has viajado te das cuenta de la diferencia, pero a veces creo que la gente aquí en Europa no se da cuenta y lo da por sentado a tal punto de que se quejan mucho de las cosas que no tienen, ¿no? Y es como, wow, Cien- tú no sabes 100%. todo lo que tienes, ¿no? Y es muy raro porque te dicen, ya, pero yo antes era así, y explícame, yo quiero entender que ¿por qué ríes cuando digo que esto no es seguro? ¿Sabes? Aquí en Alemania se ríen y nadie me explicó, porque tú no entiendas hasta que ves otras realidades. ¿Sabes? Hasta que Ujú, ves una familia viviendo una cabañita en el nada, donde no tienes acceso a médico, donde los niños no van al colegio, ¿sabes? Em, es muy fuerte, ¿sabes? sí, Y ya, pero al final es como muy bonito tener esa experiencia también y valorar, ¿sabes? Lo que tienes. Y a veces me choca entonces ahora cuando escucho gente en Europa quejándose porque, claro, yo entiendo de dónde viene eso, ¿sabes? Que yo soy muy tolerante porque entiendo que no han tenido esa experiencia. Entonces, ¿dónde deben saberlo? Entonces no se mm, puede juzgarlo hasta cierta manera, pero em, porque simplemente no, ¿cómo saberlo si no lo has experimentado, no? claro. Entonces, sí. Y luego, ¿cómo terminas enseñando alemán? Porque al final, no sé si termina siendo una casualidad o es algo que tú planeaste, o No, sea, ¿te acuerdas que como que llegué a Madrid y me tenía que buscar la vida y también estaba un mm, poco, pensaba que me voy a encontrar ahora, bueno, estaba muy joven, pero de algún lado tienes que empezar. Y pensé que, bueno, es que es muy difícil aquí con el español, que mi español no está perfecto para el mundo laboral, yo soy muy autoexigente también. Entonces, pensaba, bueno, que me voy a buscar primero yo la vida y ver qué tal. Y empecé a cuidar a los niños, dar clases particulares y así entré en ese ámbito, digamos, de enseñar, de solo cuidar a los niños, luego a enseñar. Y lo hice, la verdad, desde 2016. Sigo con alumnos, yo creo que no tenía ningún momento donde no tenía ningún alumno. Al principio era presencial y luego ya yo aprendiendo, obviamente, fui yo también mejorando y poder ofrecer luego clases también online, en grupos. Con cada experiencia que tuve, pues yo aprendí. Eso es el secreto. Yo creo que por eso, a lo menos lo que dicen mis alumnos, lo hago bastante bien, porque no vengo de un sistema educativo donde me dice que tienes que ser tal. Si yo no, yo vi qué funciona, qué no funciona, diferentes tipos de personas, diferentes culturas, así como la experiencia vale mucho más que cualquier educación así, tal. Entonces, yo creo que eso. Entonces, siempre tenía a esos alumnos. Luego, cuando aquí en Canarias tenía una oferta de trabajo para trabajar en una academia de idiomas, hice un curso intensivo que también fue súper interesante porque fue la primera vez así como en grupo y era como muy loco porque yo era la más joven del curso, pero yo era la profesora. Y, pero siento que necesitaba todas esas experiencias porque eso también me cambiaba mucho a mi propia expectativa porque yo
conocía profesores como de mi colegio, de la universidad, que tenían una cierta imagen de un profesor, pero pensaba que, no sé, demasiado eh, mm, joven, no me pongo siempre traje o cosas así, ¿sabes? En plan, no encajaba en ese perfil de profe, pero no existe ese perfil de profe. Y creo que a veces incluso es mejor que viene alguien que te entiende, que tiene tu edad, que viene con ideas nuevas, que vea las cosas prácticas y no lo seguimos así como que así está puesto en el libro. No, si tú ya sabes que así no piensan hispanohablantes, entonces no sale un poco de lo que siempre quizás funcionaba, pero no funcionaba para todo el mundo, ¿ya? Entonces, sí, me ayudaba mucho eso. Empecé a trabajar en otras empresas y me di cuenta que también soy una persona que pongo mucho, mucho cariño, mucha pasión en mi trabajo. Me encanta trabajar. Soy un workaholic. Entonces, no sé qué, ¿por qué no dedicarlo así como para mi cuenta, ¿no? Entonces, así, con el apoyo, no puedo decir de otra manera, con el apoyo de mi gente en mi alrededor, me motivaron, ese Rick, ya, atrévete, haz tu propio negocio, ¿no? Y así finalmente, tardó mucho, fíjate, 2024, de 2016 hasta 2024 me tardó entender que sí, esto es mi don, esto es lo mejor que puedo hacer y yo puedo ayudar gente, de verdad. También ayudo mucha gente con mis experiencias, ¿sabes? Entonces, ahí me atreví y empecé con las clases en vivo online. eh, y bueno, fue todo un éxito. Entonces, ahora yo súper agradecida que la gente le encanta, los alumnos siguen conmigo, que me da demasiado pena cuando tengo que despedirme de un alumno porque lleva ya tiempo conmigo, que de verdad hay alumnos que empiezan de cero y siguen conmigo 2 años. Y es como muy loco porque las ves cada semana y es muy raro también en algún momento que nunca conociste a la persona de verdad, en plan, es muy loco y porque te enganchas también, ¿no? Entonces, sí, hago lo que más me gusta, lo que mejor puedo hacer y cambié un montón mi propia perspectiva también de no existe un profe así, no tienes que ser así, tú no tienes que enseñar de esta manera, tú no tienes que hacer, no, tú lo hagas a tu estilo y yo lo hago porque sé que funciona, porque recibo el feedback que es bueno. Entonces, eh, eso, que me encanta enseñar, me encanta ayudar y realmente siento que tengo un propósito también, ¿sabes? En mi trabajo. Vivir en Chile, no sé, cuando tenía alumnos que realmente, es que suena muy dramático, pero cambié la vida porque con el alemán eh, podían postular trabajos, podían hacer así como tenían otras posibilidades en la vida, otras oportunidades, ¿sabes? Y esto, cuando noté eso, ahí sé que no, tengo que poner mis miedos un poco atrás y seguir adelante con eso, porque qué mejor combinación, ¿no? Totalmente. Sí, sí, Ganar sí, ¿no? dinero con lo que más te gusta y realmente ayudar a la gente. ¿Ya? Sí. Sí, una satisfacción enorme, seguramente cada día, ¿no? Y bueno, aquí en la descripción la gente va a tener los links para que puedan seguirte y también para que si están interesados, pues vayan a aprender alemán Sí. contigo. Y me gustaría cerrar con unas preguntas random que siempre hago en el podcast. Sí. La primera pregunta que me gustaría hacerte, porque ¿Puedo, tienes... puedo solo añadir, perdona que te interrumpo, solo puedo añadir una cosita Sí, sí. porque yo no sé si esto está claro, porque muchos alumnos, y esto es un problema grande, en mi opinión, aquí en esa burbuja de aprendizaje de alemán o en general de idiomas, cursos online, porque es muy poco, en mi opinión, transparente que es realmente un curso online, porque mis cursos de momento son en vivo, ¿vale? Y yo no sé si esto Ujú. la gente este punto aquí en el podcast han entendido que mis clases son en vivo, somos en el diálogo, hablamos, de lo que faltan muchas clases, ¿vale? Entonces siempre también por eso, cuando quieran me pueden escribir
pero importante siempre mirar porque son fechas específicas cuando empiezan cursos, ¿vale? Entonces, quien quiera pueden revisar Alemanic en, bueno, todas las plataformas que se pueden imaginar. Alemanic, sí, y ahí me encuentran y me pueden escribir siempre. Y sí, porque es en vivo, importante, ¿vale? Dedico mi tiempo, mi corazón a eso, ¿vale? Sí, ahora Muy, podemos muy seguir con las valioso. preguntas random. Bien, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que más disfrutas hoy de tu vida? Que disfruto de mi vida, el surf, la naturaleza y mi perro. Ah, cool. Ah, mira, surfeas. Qué bien. Sí, sí, por eso estoy en por eso me quedé atrapada, por el Ah, buen clima y perfecto. las olas. Y la última pregunta que te quiero hacer es, para la gente que nos está viendo, cada uno está en diferentes etapas de su aprendizaje del español Ujú. y cada uno enfrenta diferentes cosas. ¿Qué mensaje o consejo les darías? Mm, Mi mensaje principal es, no buscas siempre lo que te falta, sino sea orgulloso que ya existe, que ya aprendiste seguramente un montón, y eso te va a ayudar a avanzar incluso con tu español o con tu alemán o lo que sea, porque te permite usar lo que ya tienes. Entonces muchas veces solo vemos que falta en lugar de que ya tienes otros 5 maneras de expresarlo de la forma un poco más sencilla. Entonces, eso, sea un poco más orgulloso contigo o menos autoexigente exigente y te va a salir incluso mejor. Totalmente, estoy de acuerdo con eso. De verdad, muchas gracias por estar aquí, Rick, por compartir tu historia, tu experiencia y sobre todo tu buena onda. O sea, se ve que eres muy buena gente y además muy apasionada por lo Gracias. que haces. Así que te agradezco mucho por estar aquí y darme un poco de tu tiempo. Gracias a ti por, sí, por darme la posibilidad de expresarme y quizás veo alguno de ustedes que están escuchando eso, bueno, en un futuro aprendiendo conmigo o ayudando, inspirando simplemente, porque a veces no se trata de, no sé, conseguir siempre algo, sino rodearse con la gente correcta, ¿no? Eso me gusta. Entonces, yo me sentía muy, muy, muy confortable, no, no soy en sofá, ¿cómo se dice? Muy cómoda aquí contigo, de verdad, gracias. Y nada, quizás nos vemos algún día en persona. En alemán siempre decimos, man sieht sich immer zweimal, uno se ve siempre 2 veces en la vida, por eso siempre hay que ser Ah, siempre buena persona. uy, qué buena, eso me gusta. No, no, Sí. no sabía que eso decían. ¿Es algo común? O sea, que se dice en alemán. Ajá, sí. Ah, Te lo mira. puedes decir en una situación mala, en plan Ujú. cuando estás como peleando y dices como Ah, siempre nos vemos otra vez, o lo puedes decir en como a mí me gusta como ahora, como siempre se ve 2 veces y que no te preocupes, no es un adiós, ¿sabes? En plan, seguro que nos vamos a ver en algún otro lugar o momento, como sea. claro, para Sí, ser vengativo o para ser muy buena persona, exacto, ¿no? correcto. Muy bien. Gracias otra Nunca vez, Rick. sabes. Exacto, muy bien. Bueno, Y amigos, si les gustó este episodio del podcast con Rick, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast y en la descripción de este video van a tener los links para que la vayan a seguir, para que vayan a verla en todas las plataformas y vayan a aprender alemán con ella si es algo que les interese. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio de este podcast.